Muy buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo y se están conectando. Saludamos a todos los espectadores que están ahí prendidos del celular, de su smart o de la computadora, cualquiera sea el método. Lo importante es que estamos conectados y podemos disfrutar de este buen tiempo. Este tiempo que lo hacemos a través de la página de la Escuela Profética Herreita. Reisa significa entrenando reyes y sacerdotes, como dice la palabra y la escritura, que los oficios, las asignaciones fueron dadas para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Y esa es la gran oportunidad, el gran privilegio y la gran honra que Dios nos da en este día y a través de este medio, de poder edificar, de poder preparar, de poder no porque tengamos la verdad absoluta, sino desde nuestro punto de vista más humilde y desde la preparación y el proceso que hemos vivido y que hemos pasado, poder transmitir desde esa plataforma que el Padre nos ha confiado una palabra que realmente te edifique, una palabra realmente que pueda desatar tu vida, tu casa, tu familia, pero sobre todo posicionarte sobre lo que Dios ha establecido para ti, para toda tu casa. Hemos dado en este tiempo, hemos dado a llamar este espacio las preguntas que quizás nunca te atreviste a dar y la respuesta que nadie se anima a darte. ¿Sí? Preguntas que quedan muchas veces en uno y que muchas veces hacen las preguntas: ¿qué pasará con esto? ¿Qué sucederá con esto? Pero a veces con el ritmo de cada reunión o con la falta de tiempo o con la rutina, muchas veces no podemos despejar esas preguntas y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque si no tenemos la respuesta de las preguntas, podemos incursionar por un mar de incertidumbre que ni siquiera sabemos para dónde vamos ni hacia dónde estamos parados. Y eso es un gran problema. Cuando las preguntas no están respuestas, cuando las incógnitas se juntan en nuestra vida, no tenemos un enfoque, no tenemos una claridad de la vida, no tenemos la dirección correcta y ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Entonces la idea es poder responder esas preguntas que muchas veces nos hacemos y que quizás a veces la hiciste y nadie te las quiso contestar por miedo o porque quizás no sabía, pero en este día estamos para afrontar cualquiera sea la pregunta, así que abrimos este espacio al público, a todos los espectadores que nos están viendo para que hagan sus preguntas en este tema tan importante que hoy vamos a tocar junto al profeta Walter Rolón, eh, mi primo, mi hermano, mi amigo. Yo lo voy a tratar de Walter porque lo amo y por el cariño que lo tengo, pero entiendo su asignación, entiendo lo que Dios puso en su vida. Es un profeta de oficio donde Dios en esta noche lo usará para despejarnos toda duda que podamos llegar a tener en este tema tan importante que es el tiempo final o los finales, la finalidad de los tiempos, que muchas veces decimos, estamos en la finalidad de los tiempos, se acerca el fin de los tiempos, no estamos en el fin de los tiempos y a veces parece una frase que se ha hecho muchas veces cuando recuerdo que se usaba mucho las campañas al aire libre y siempre se predicaba y se decía Jesús viene pronto, y de pronto ya pasaron varios años y parece que Jesús no viene nunca. Y entonces aparecen a veces las preguntas, ¿y será que viene? ¿Será que no viene? ¿Estamos realmente en los fines de los tiempos? ¿No estamos? Eh, yo creo que de que soy chiquito y tengo uso de razón, escucho hace 2000 años Jesús murió. Y bueno, de pronto si no pasan más los años, o sea, quedamos en 2000 años. Pero los tiempos pasan, las horas pasan, las palabras se van alineando y hay algo que tenemos como seguro, que la palabra jamás, la palabra profética de nuestro Abba Padre, jamás regresa vacía. Cada palabra se cumple, cada promesa se cumple, obviamente en su tiempo y en su forma. Así que recibimos en este espacio, en esta teleconferencia, al profeta Walter Rolón, para que pueda iniciar y dar una introducción a este tema, el final de los tiempos. Buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes desde este lugar, así que espero que cada uno se encuentre bien en donde está. Es un placer, un privilegio poder estar nuevamente con todos ustedes, con Eliseo, con toda la gente que está del otro lado,
Y bueno, qué temita el que tenemos hoy, ¿no? Creo que es un tema más actual que en ningún otro momento de la historia. Creo que uno ha escuchado hablar acerca de los últimos tiempos quizá infinidad de veces, pero quizá por lo que estamos viviendo también nunca fue tan relevante como lo es ahora. Así que felices de poder estar acá y bueno, como dijo Eliseo, estamos para responder las preguntas que podamos dentro de lo que el Señor nos permite entender hoy en día. Así que, bueno, creo que cuando uno habla de estos temas, lo primero que uno tiene que tener es muchísimo cuidado, ¿no? Cuidado porque nuestra intención, hablábamos con Eliseo hace un rato, es no generar ningún tipo de confusión en nadie, no queremos generar ninguna cosa mala ni en el corazón ni en la mente, que son dos aspectos fundamentales en nuestra vida de fe. Así que bueno, queremos bendecirlos, queremos ayudarlos. Creo que cuando uno intenta trabajar en este tema, uno tiene que evitar los debates que son infructíferos, ¿no? Que no generan nada positivo, que no dejan nada bueno. Y bueno, la idea hoy es poder compartir lo que entendemos, trabajar juntos, afirmarnos en nuestra fe. Y como siempre digo, cuando nosotros hablamos hoy hablaba con un amigo, con Daniel Tula, tuvimos un momento charlando, y yo le decía, cuando uno tiene un libro, cuando vos lees un libro, aquellos que han leído algún libro alguna vez, saben que el libro tiene como etapas, ¿no? Tiene su parte inicial, tiene donde va desarrollando todo lo que quiere decir sobre el tema, y tiene una parte final donde uno se encuentra con una conclusión. Y para nosotros todo esto funciona de esa manera, ¿no? O sea, cuando queremos hablar de los últimos tiempos, cuando queremos hablar del tiempo que la Biblia nos menciona, de la segunda venida de nuestro Señor, tenemos que saber por dónde arrancar. Porque, y por eso también quiero ser muy respetuoso de todas las preguntas que ustedes tengan. Y algunas preguntas quizás no es que no la quisiéramos responder, sino que existe una continuidad de cosas para que las pudiéramos hablar. ¿Se entiende? Porque si no, empezamos por el final y cometemos el error de dar cuáles son las bases o cuál es la continuidad de todo lo que necesitamos saber antes. Así que creo que es muy importante conocer todo lo que la escritura nos dice acerca de esto y bueno, esa es la idea de esta noche, ¿no? Y como para ir entendiendo un poco más, tengo una mirada con respecto a este tema. Pienso que uno de los errores que muchas veces cometemos tiene que ver con que nosotros tenemos una mirada puntual sobre temas específicos. Y al tener una mirada puntual, nos olvidamos de lo que es un todo, ¿no? Creo que uno de los errores que cometemos cuando trabajamos con las escrituras, cuando estudiamos sobre un tema, es que nosotros quitamos todo lo que está alrededor y nos centralizamos en algo. No es que está mal, pero nunca tenemos que olvidarnos del todo. Porque la Biblia, en todo lo que ella es, las escrituras, en todo lo que componen las escrituras, nosotros vemos una continuidad de cosas. Vemos eventos, pero que nunca son eventos aislados, sino que cada evento es parte de un todo. Nuestro Dios planificó todas las cosas de una manera perfecta, de una manera donde absolutamente todo se va a cumplir. Y a mí me gustaría iniciar con esta palabra, cumplimiento, ¿sí? Ustedes ven ahí en su Biblia, si pueden agarrar su Biblia, si nos acompañan, vamos a tratar de usar la Biblia con un tema tan importante como este. El Marcos capítulo 1, versículo 15, dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Leemos desde el 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Yo quiero centrarme para iniciar en la palabra cumplimiento. Nuestro Dios tiene un tiempo y para cada tiempo tiene un cumplimiento específico. Cuando el Señor se enteró de que Juan fue encarcelado, entonces Jesús fue a Galilea y fue ya predicando el Evangelio del reino de Dios, porque esa era la señal de que el tiempo del cumplimiento de su manifestación había iniciado. ¿Y sabes qué es importante y qué es lo que afirma nuestra fe?
que nosotros ya tuvimos cumplimiento de muchas cosas en la Escritura. Nosotros no creemos en un evangelio ciego. Nosotros creemos en un evangelio que podemos demostrar tranquilamente cómo el Señor fue cumpliendo parte de lo que Él ya dijo. Porque en las Escrituras no encontramos solamente profecías de las cosas que van a suceder, sino de cosas que ya sucedieron. Es decir, que para la primera venida, ¿sí?, nosotros ya tuvimos señales que los profetas escribieron mucho tiempo antes y que esas señales se cumplieron al pie de la letra. Y así como el Señor cumplió las cosas primeras, que es lo que dice la Escritura, también se van a cumplir las cosas segundas. Y eso tiene que elevar nuestra fe, despertarnos. Viene un tiempo de cumplimiento y lo que estamos viviendo es muy importante. Así que animarlos a todos en su fe, que sepan que el Señor no falla, ¿sí? Habacuc dijo, aunque se tardare, ¿sí?, igual ciertamente necesitamos creer, seguir creyendo porque Él no tarda. Él no tarda. Y podríamos hablar mucho más de esto, pero no quiero extenderme con la introducción. Quiero decirte algo. Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios que no falla. Dios es un Dios que no falta. Lo que Él dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Es así. Qué importante es conocer los tiempos de Dios, ¿no? El apóstol Pablo en la Escritura dice que seamos entendidos de los tiempos, que importante es saber el tiempo de cada cosa, el cumplimiento de la palabra tiene que ver con el tiempo y es importante como iglesia que sepamos los tiempos. Y realmente estamos felices de todas las personas que se están conectando, ya hay más de 30 personas conectadas y recién arrancamos, así que le pedimos a todos los que se van conectando que luego que termine este en vivo vuelvan a escuchar, porque quizás alguno se conecta a la mitad y agarra justo una respuesta o una pregunta que se está respondiendo a mitad de camino y por ahí no entiende. Seamos muy cuidadosos con este tema porque fácilmente hay personas que se pueden confundir. Lo importante es que estemos atentos a todo lo que se va a hablar, a todo lo que se está diciendo, que estemos concentrados en este tema que es tan importante para la iglesia de hoy en día. Saludamos a todos los que se están conectando. Me alegré cuando vi ahí conectado a Ariel Menay. Hace un montón que no lo veo a Ariel de Navarro y realmente me pone feliz que se haya conectado y muchísima gente que apreciamos mucho y que en algún punto de nuestra vida estuvo, nos acompañó, así que muchos saludos para toda la familia Menay, toda la familia de Navarro, de Catamarca, de La Rioja, de San Luis, de Mendoza, toda la gente que se va conectando, a los hijos de la casa, del Ministerio CRE, a toda la gente que se va conectando, los bendecimos, los saludamos y agradecemos porque estén conectándose a este en vivo. Sabemos que había mucha expectativa, estuvimos hoy mandando muchos WhatsApp sobre el tema que se iba a compartir y ya quedó una gran repercusión del en vivo anterior y al otro día me mandaron un montón de mensajes, me enviaron tremendo lo del profeta Walter, impresionante, qué nutritivo, pastores de Mendoza, amigos, realmente una bendición. Sé del tiempo que Walter le dedica al estudio de la palabra, sé lo que le apasiona enseñarla y también entiendo que es un tema de los cuales él se ha preparado y le pone realmente una gran concentración y responsabilidad. Así que qué mejor que él para responder a todo lo que nazca como una pregunta. Así que volvemos a animar a todos los que se están conectando, todas las preguntas que tengan sobre los tiempos finales, sobre el cumplimiento de la palabra en este tiempo, envíe sus preguntas y como dijo Walter, a medida que se pueda vamos a ir respondiendo, siempre y cuando con mucho cuidado y la pregunta nunca sea intencional. Así que siempre con las ganas de edificar y darle la gloria a Él, que Él es el único que se la merece y que nos da este privilegio de poder llegar a tu casa. Así que tenemos acá unas preguntitas para comenzar este gran tema, los tiempos finales. Y realmente cuando hoy veía el título me gozaba de alguna forma porque digo, cuántas preguntas se nos cruzaron, más, bueno, de mi parte y creo que también de la parte de Walter,
el ser hijo de pastor, vivir siempre en una congregación, de reunión en reunión, cuidando a veces a los hermanos porque los papás estaban con las iglesias y un montón de cosas. Cuántas preguntas se nos han cruzado y yo decía que bueno que hubiésemos escuchado a alguien que nos responda rápido algunas preguntas y eso nos iba a traer por ahí más claridad. Pero hoy tenemos este privilegio, esta honra del Señor, donde hay muchísimo material, obviamente que todo hay que examinarlo, todo hay que estudiarlo con mucho cuidado, pero hoy tenemos un material impresionante al alcance de la mano que antes no teníamos, y gracias al Señor también por darnos la iniciativa como una generación joven de poder incursionar en el estudio de la palabra, de poder estar más metido en el estudio, que quizás antes no lo había, antes quizás era metete al campo de batalla y peleé y salí como Rocky, medio muerto, y andá aprendiendo así a los golpes. Pero hoy, gracias al Señor, hay una apertura en la palabra, hay mucha edificación, y esta generación joven que tuvo esa pasión y tiene esa pasión cada vez de instruirse más para instruir. Así que arrancamos, agradecemos realmente el tiempo de Walter dedicado e invertido en este momento, y realmente estamos muy felices también del tiempo que le pone Robert, nuestro hermano, que él hace todo lo posible para que salga bien, con cuidado, con prolijidad, bien claro, y que nos puedan disfrutar de esta charla que es tan edificante. La primera pregunta, Walter, que tenemos sobre los finales de los tiempos es: ¿por qué es importante que estudiemos los últimos tiempos? Y si el libro de Apocalipsis, solo el libro de Apocalipsis encierra la finalidad del cumplimiento de los últimos tiempos, o deberíamos meternos en todo el estudio de la palabra para entender que estamos en los últimos tiempos. Bien, es una muy buena pregunta para iniciar, ¿no? Yo creo que es importante entender sobre los últimos tiempos porque forma parte de nuestro evangelio, ¿no? Hablábamos recién de que tenemos una historia y de que esta historia tiene un principio que todos conocemos, tiene muchas historias en el medio, tiene un desarrollo de todo lo que el Señor fue haciendo y tiene un final. Y si nosotros hablaríamos de todo lo que pasó y de las cosas que fueron sucediendo y no habláramos de los últimos tiempos, tendríamos un evangelio incompleto. Y todo lo que es incompleto siempre carece de solidez, carece de algo sustancioso, ¿no? Entonces no podemos quedarnos con una parte y necesitamos un todo. Nuestro Dios es un todo y yo creo que no podemos quitarle algo tan importante a esta maravillosa historia, ¿no? Una historia, para algunos una historia de amor, para otros una historia de redención y bueno, para algunos una historia trágica, depende de cómo cada uno lo mire, el corazón que tenga y el entendimiento que tenga. Así que creemos que es sumamente importante porque forma parte de nuestro evangelio, y hay una palabra que a mí me gusta mucho, es la palabra esperanza. Yo creo que la palabra esperanza es una palabra que no fue lo suficientemente valorada como para que nosotros entendamos. Porque la esperanza es lo que nos mantiene y lo que nos va a mantener el día de mañana felices, lo que nos va a hacer soportar tantas cosas, porque sabemos cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Él viene, ¿sí? El libro de los Hebreos dice que Él vino una vez para tratar el tema del pecado. Quiere decir que el tema del pecado es un tema solucionado, ¿sí? Que eso es otro tema que podríamos entrar, que también nos gusta mucho. El tema del pecado es un tema solucionado, y la segunda vez Él va a venir para traer la salvación. Recuerdo que antes, hace algunos años atrás, algunas personas les gustaba, y quizá a algunos quizá les guste todavía discutir acerca de la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde, y creo que la respuesta está en ese mismo pasaje. La salvación es algo que va a ser manifestado en el tiempo postrero, dice el apóstol Pedro, ¿no? Entonces la salvación es algo que no tenemos, ¿sí? Pero que ya tenemos. Todavía no fue manifestada, pero que ya la estamos abrazando. Entonces, yo creo que es importante entender, porque si no nos quedamos con una parte del Evangelio. Entonces, si nos quedamos con una parte, hablamos de que Él vino solamente por el pecado. Y esa no es toda la verdad. La verdad es que Él vino la primera vez para tratar el tema del pecado, y podemos entender a partir de ahí un nuevo pacto,
pero Él va a volver a regresar una segunda vez para traer redención, para que nosotros volvamos a vivir esa vida que Él creó en el inicio de todas las cosas, y eso es lo más importante para nosotros. Así que no es solamente el libro de Apocalipsis que nos habla del final de los tiempos, sino que hay muchísimos pasajes que nosotros podríamos utilizar y podríamos entender y que nos arrojan luz acerca de los días que vienen. Así que creo que en esa parte podemos responder, ¿sí? Tremendo, tremendo la claridad que nos vas soltando, Walter, con respecto a esto y la importancia de poder comprenderlo. Seguimos recibiendo saludos. Saludamos al pastor David Mosqueda, que está conectado y manda saludos a Walter, también a mi esposa, mi amada, y a todos los que se van conectando. Ya empiezan las preguntitas, enseguida vamos a estar con todas las respuestas y con todas las preguntas que los espectadores van haciendo. Mientras tanto vamos contestando estas preguntas que hemos hecho para darle una buena solidez a este poderoso y gran tema. La segunda pregunta que tengo que hacerte, Walter, que quizás muchos se hacen estas preguntas, es ¿qué tanto dice la Escritura con respecto a los últimos tiempos? Ya sabemos que la mayoría de los profetas hablaron acerca del futuro o del día del Señor, pero ¿qué tanto nosotros debiéramos saber o entender en la Escritura con respecto a los últimos tiempos? Bueno, creo que eh, es uno de los temas más importantes, ¿no? Porque habla de la conclusión de toda la historia, de todo lo que fue sucediendo, entonces pasa a tomar un lugar muy relevante para nosotros y la escritura de hecho utiliza muchísimos pasajes, utiliza más de 100 pasajes para hablar acerca de los últimos tiempos. Si no me equivoco, son aproximadamente unos 150 pasajes en total que uno puede ver directamente y quizás algunos se nos escapen, pero yo creo que la escritura le da mucha importancia, ¿no? De hecho, cuando uno quiere hablar sobre los últimos tiempos, hay muchísimos temas que por eso también decíamos hoy, no es que no quisiéramos responder, es que hay temas que son demasiado amplios y nos llevarían quizá un poco más de tiempo el tener que responder, y hoy quizá la idea es responder las cosas como introductorias, necesarias para continuar aprendiendo. Es profundo, que es amplio y que debería, lo digo así, miren, debería ser una obligación para todos nosotros conocer acerca de esto. ¿Por qué digo eso? Porque creo que una de las cosas que ha pasado en los últimos años ha sido el temor a estudiar sobre los últimos tiempos, ¿no? Es como que uno lee Apocalipsis y quizá le puede generar un poco no sé, terror o de ciencia ficción. Esto es como Marvel, puede pensar alguno, ¿no? Y la realidad es que la escritura es muy clara y por eso es importante que todos lo podamos entender. Así que la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, así que necesitamos mucho amor y dejar de lado todos los miedos que nos impidan que nosotros podamos entender, ¿sí? Sacarnos de la cabeza la idea de que es muy difícil, de que no se puede, de que es solamente para algunos escogidos. Déjame decirte que todos nosotros somos escogidos por nuestro Dios, todos nosotros fuimos apartados por nuestro Dios y tenemos el mismo Señor, el Espíritu Santo que nos selló a todos nosotros, así que tanto nosotros como vos están a la altura y tienen la capacidad de poder entender este tema. Así que no tengas miedo, son muchos pasajes que hablan de esto, son muy necesarios y sería una materia obligatoria de todas aquellas personas que persiguen esta fe y que son cristianos. Así que creo que es relevante, ¿no? Y mucho más en este tiempo. Así que creo que con eso respondemos, Eli. Tremendo, es una gran verdad. Muchas veces tenemos miedo a entrar ahí a ver Apocalipsis. De hecho, yo me acuerdo que se aconsejaba, no vayas a leer Apocalipsis, no vayas a leer Apocalipsis. Es como que tenías prohibido, llegabas ahí, veías ya el título de Apocalipsis, es como que te daba curiosidad y dices, no voy a entrar porque capaz que, no sé, me va a pasar algo raro. Y siempre tuvimos esos miedos, esos mitos, y el tema tuvo como
como que no se toca, como que se mira medio de costado, si bien se habla de la finalidad de los tiempos, se habla del fin del tiempo, pero realmente se le tiene mucho temor, se le tiene mucho pánico. De hecho, hemos estado ministrando en estos días a personas que tienen ataques de pánico, que tienen depresión, porque ya creen que se van a morir, que se va a acabar, que van a amanecer y no saben a dónde van a ir. Entonces pasa un montón de situaciones donde el pensamiento entra en esa manipulación emocional o en esa desestabilización emocional que de pronto no sabe hacia dónde ir, hacia dónde correr y estas cuestiones del fin de los tiempos como que estabilizan más todavía el temor en vez de traer más paz, ¿no? Porque algo que dice el apóstol Pablo, el vivir es ganancia, el morir, perdón, es ganancia. O sea, si pudiéramos tomar todas las cosas desde ese punto, es decir, hasta morir gano, ¿no? Si me muero, sigo ganando. Entonces, eso es lo extraordinario. Creo que lo más glorioso, que lo más hermoso que nos ha pasado es que nos toque a nosotros, como esta generación, vivir la finalidad de los tiempos. Y eso es extraordinario. Creo que de eso se trata y de eso animamos a la gente. Algo que decía Walter, que dice la Escritura, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y ahí comprendemos, por ejemplo, muchas historias que nos hicieron cuando éramos niños. De pronto, ¿qué sucedió? Que Daniel estaba en un foso de los leones, hambriento y nunca tuvo miedo. ¿Qué pasó? Que José nunca se desanimó, o no sé si no se desanimó, pero siempre tuvo claro lo que Dios iba a hacer con él cuando estaba en prisión injustamente. David, y así tantos casos de la Biblia, pero podemos comprender eso, que cuando el perfecto amor trata a una persona, cuando el perfecto amor procesa a una persona, entonces no hay temor, sino que ese perfecto amor nos alinea más, nos apega más a nuestro Adón, a nuestro Señor, y nos hace disfrutar de este hermoso tiempo que hoy tenemos el privilegio de vivir. En estas preguntas que estamos haciendo y que vamos haciendo, yo sé que ya comenzaron algunas preguntas, ahí tenemos algunas preguntitas que enseguida vamos a estar respondiendo. Ustedes sigan contestando las preguntas, yo tengo acá abierto el celular acá abajo para ir viendo los comentarios y las preguntas que van haciendo. Queremos preguntarte, Walter, algo que se ha tomado quizás en algún tipo de congregación, como una teología, no teología, como una teoría, ¿no? Como una cultura se ha establecido como un principio y queremos saber qué veracidad tiene esto, como por ejemplo, eh, salvo siempre salvo, ¿no? Las doctrinas, ahí estamos. Se ha establecido como una doctrina, como el salvo siempre salvo, como el que el Espíritu Santo nunca se va, ¿no? Yo puedo hacer lo que se me dé la gana, el Espíritu Santo siempre está, o yo puedo hacer lo que yo quiera y siempre soy salvo. Así que, aleluya y gloria a Dios, para los que les gusta hacer lo que se le da la gana. Pero también se ha puesto una doctrina en muchos casos y en muchos lugares como esta pregunta que te vamos a hacer. ¿Cómo sabemos que la escritura de los últimos tiempos no se cumplieron en el año 70 después de Cristo? Muchas ramas cristianas afirman, o evangélicas, afirman que el cumplimiento de la escritura ya ha pasado, ¿no? Parece una locura, bueno, pero para eso te tenemos a vos, para que nos puedas responder esta pregunta que quizás muchas veces la hemos escuchado desde la plataforma en las reuniones cristianas. ¿Cómo sabemos que la escritura de los últimos tiempos no se cumplieron en los años 70 después de Cristo? Bueno, ya empezamos a meternos en algunas cositas, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender, ¿sí? Que tiene que ver con el reino. Para mí el reino es un eje muy importante para todo nuestro paquete de doctrinas, podríamos decirlo así, ¿no? Y la Biblia, cuando hablamos de doctrina, nos habla de tres tipos de doctrina. Nos habla de la sana doctrina, que es algo que se conoce mucho, ¿no?
y muchos creyendo que tienen una sana doctrina, tienen una doctrina de hombres, que es la doctrina, otra de las doctrinas que habla la Biblia, y después tenemos una doctrina de demonios, ¿sí? Así que necesitamos tener cuidado de las cosas que creemos, porque no sea cosa que nosotros pensemos que estamos en una doctrina correcta y estemos abrazando una doctrina que no es. Recuerden siempre que los Gálatas, el apóstol Pablo les escribe y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? La palabra que utiliza es quién los hechizó, para que ustedes vayan o sean llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces creo que uno necesita tener cuidado con ciertas cosas. Es muy difícil cuando uno afirma cosas y lo único que quiere hacer es jugar a discutir para ver quién tiene razón y quién no. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, dijimos, es acerca del reino. El reino de nuestro Dios es un reino que se va a manifestar, es un reino que es físico. De hecho, Él dice que Él va a construir una ciudad para nosotros. Apocalipsis nos dice que esa ciudad va a descender del cielo. Entonces, yo quiero decirle que el reino de nuestro Dios no es espiritual. Vieron que hay muchas cosas a lo largo de los años, hay muchas personas o muchas creencias que hablaron acerca de que él iba a volver. Y algunos se atrevieron a dar fecha. Viene tal fecha, va a pasar esto, va a pasar aquello. Hoy leí que ayer creo que fue, leí acerca de un rapero, no sé si mexicano o qué, que bueno, dio la fecha de que él iba a regresar, 21 de abril. Bueno, tuvo todo un lío porque generó pánico. Y bueno, yo creo que hay muchas personas que jugaron a dar una fecha, a poner un día en el que él iba a regresar, a poner un horario, ¿no? Cuando la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, creo que es importante entender que este reino es un reino que va a venir a esta tierra y que no es espiritual, es físico. Es un reino donde tiene un rey que va a sentarse a reinar y eso todavía no sucedió. Y como eso no sucedió, hay muchas personas que dicen, él ya vino. Vos déjame decirte una cosa nada más, ¿sí? Vos que estás del otro lado. Eh, Pablo dijo, el que predica un evangelio diferente a este, que sea anatema, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas hablan, y mucho más en este tiempo, y hasta tienen sus argumentos. Pero déjame decirte que el reino de nuestro Dios va a ser visible, va a ser verdadero, va a ser real, es físico, ¿sí? No es solamente espiritual. Así que algunas personas que creen que el reino de nuestro Dios ya vino de una manera invisible y que estamos viviendo en una especie de plenitud, todas las cosas dice que fueron restauradas, pero aún faltan algunas cosas que sean sujetas a Él. Así que cuando Él venga, déjame decirte que va a ser todos lo van a ver, ¿sí? Todavía nadie lo vio. Y todo ojo lo verá, dice la Biblia. Así que si quitamos algunos pasajes de la Biblia, podríamos estar de acuerdo, pero lamentablemente creemos que nuestro Señor aún no vino, que hay señales que faltan cumplirse. Podríamos hablar de esas señales. Creo que uno de los pasajes bases para hablar del final de los tiempos es el libro de Mateo en el capítulo 24, y poder estudiar ese capítulo 24, 25, creo que es fundamental, y poder entenderlo es mucho más todavía, porque nos da muchos indicios de cómo van a suceder las cosas, ¿no? Así que estamos en el principio del final de los tiempos. Estaba en un curso charlando con un grupo de debate, hablando algunas cosas, y les compartía que a principios de este año hay un profeta, lo pueden googlear, se llama Shawn Bolz, y él estaba en sus redes sociales, él escribió de que hubo un profeta que es muy conocido, quizás fue el padre de muchos de los profetas actuales que tenemos hoy, muy reconocidos. Este profeta se llamaba Bob Jones, y él hablaba y el Señor le mostraba que el comienzo del final de los tiempos iba a iniciar cuando los Chiefs creo que se pronuncia así, mi inglés es muy malo, disculpen, pero cuando los Chiefs de Kansas City ganen el Super Bowl iba a iniciar el fin de los tiempos. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Y me gustó. Él escribió, la pueden buscar a esa profecía, y hablaba de que en ese momento los jefes apostólicos se iban a levantar, y habló de muchas cosas hermosas. Y lo más loco es que este equipo de fútbol americano no llegó a la final del Super Bowl en 50 años.
y si no me equivoco fue en enero o febrero de este año que este equipo llega por primera vez a la final, al Super Tazón. No me volví yanqui, pero fue algo que me llamó mucho la atención, y después de 50 años llegan a la final, y bueno, fue súper profético, ganaron, ¿sí? Y dio pie a lo que este hombre dijo. Entonces creo que uno puede ver certezas de esas cosas, y bueno, creo que el Señor hoy, por todo lo que viene mostrando y hablando, es muy notorio de que obviamente Él no hizo su regreso en el año 70 como para responder puntualmente esa pregunta, ¿sí? Si se entendió re bien, y si hay algo más que tengamos que aclarar, lo podemos decir, pero quizá lo podemos afirmar con todo ojo lo verá, ¿sí? Todo ojo lo verá. Nosotros todavía no vimos que haya regresado, así que todavía hay cosas que no se cumplieron. ¿Está bien? ¿Algo más, Eli? ¿Te parece bien? ¿Te parece que fue claro? Decinos. Espectacular. La verdad que clarísimo. Y bueno, qué tremendo esto que contabas a lo último de este profeta. 50 años sin poder ganar este equipo. Ya que gane ya te daba ganas de festejar, ¿no? 50 años y de pronto ganar. Y encima que marque un antes y un después en lo natural y en lo espiritual, bueno, eso reafirma todavía lo que el Señor había hablado a través de ese hombre. Es importante esto porque, como decía Wal, muchas personas en este tiempo salen con el tema de siempre tuve, bueno, lo conozco a Walter y sé que por ahí mientras va hablando se le viene cosas que se está cuidando, ¿no? Te estás cuidando de muchas cosas. Y está bien porque tenemos que ser muy cuidadosos con este tema y también porque entiendo de que por acá puede salir un montón de cuestiones y un montón de situaciones, ¿no? Entonces de pronto tenemos que tener muchísimos cuidados a la hora de hablar, pero mientras hablabas, Walter, me traía a memoria qué cantidad de gente que ha hablado, yo fui al cielo, yo fui al infierno, vi a, no sé, a Michael Jackson en el infierno bailando y decía quiero dejar de bailar, ¿no? Un montón de cosas y lo digo con el mayor de los respetos, nadie se sienta ofendido ni nada se sienta dañado por esto que estoy hablando, pero hay una realidad y tenemos que ser realistas. Como pasó en un país que una niña decía que en tal fecha, en el mes de abril, parece que en el mes de abril no podían salir a la calle y si salían tenían que salir vestido de blanco porque si no se iban a morir. Y, y todo le dieron un crédito impresionante. Y pasó esa fecha y nadie se murió. O sea, a veces nos volvemos tan sensoriales, tan místicos, tan emocionales con estos temas. Y creo que, o sea, no juzgo que la persona no lo haya soñado. Estamos hablando de una nena, no creo que lo invente, pero sí que muchas veces los comentarios inducen a que los niños creen cierta fantasía o el mismo enemigo los use para crear cierto pánico y cierto temblor, que eso sí es verdad y es real. Pero hay algo que tenemos que tener bien en claro y hay, por ejemplo, una de las personas está preguntando, todavía no vamos a responder las preguntas que están haciendo, ténganme paciencia, pero le estoy dando tiempo para que ustedes vayan elaborando sus preguntas, pero una de las preguntas que hacen uno de los espectadores, Carla, dice, ¿en qué parte del cielo estamos, profeta? Eh, entonces, aparecen todas estas situaciones de pronto, si podemos ir al cielo cuando morimos, si vamos al infierno cuando morimos, qué pasa cuando morimos, no todas estas cuestiones que ahora la vamos a estar aclarando y por eso me reía, o sea, mientras Walter va hablando, porque sé que hay cosas que por ahí se van cruzando mientras uno va hablando, que voy a decir cómo me gustaría tocar este tema, pero sé que por ahí no todos están preparados para escucharlo, ¿no? Y como que el tema mismo se va abriendo y nos va llevando a una profundidad que a veces se vuelve peligrosa para las personas que por ahí no entienden, o como decía Walter, les cuesta estudiar la palabra o estudiar estos tiempos sin entender que la iglesia, y concuerdo totalmente, es una obligación. Tenemos la obligación como iglesia de entender estos tiempos, tenemos la obligación de saber de estos tiempos, tenemos
que tener claridad en esto. ¿Para qué? Para no confundir, para no dañar, pero también para sabernos manejar en todo lo que emprendemos con respecto a Dios y a la humanidad. Así que tremenda la respuesta y solamente acotar eso. Hay una pregunta también que aparece acá, la cuarta pregunta que quiero hacerte, que es, ¿la iglesia estará en la tierra durante la gran tribulación? Creo que esta es una pregunta mundial, ¿no? Que todo el mundo se hace y que de pronto todo empezamos a... Creo que cuando hablamos de tribulación es cuando nos agarra más el pánico o el temor y entramos que, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Qué va a suceder? ¿Vamos a estar acá? ¿No vamos a estar acá? Un gran tema. Han salido miles de películas sobre este tema y bueno, así que lo tenemos a Walter para que nos aclare esta duda. Bueno, ahí estamos. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Qué pregunta, ¿no? Creo que es uno de los temas que quizá más se han tocado. Cuando uno habla de escatología, encuentra muchas corrientes, ¿sí? Corrientes donde hay un sistema de creencia. Hace un tiempo atrás me tocó hablar con algunas personas exponiendo acerca de este tema o algunos temas vinculados al fin de los tiempos, y una de las personas me preguntó, Walter, ¿vos sos amilenista, postmilenista? No sé, eran todas muchas cosas. Yo nunca estudié las corrientes teológicas. Hoy, quizá profundizando cada día un poco más, tengo mayor conocimiento acerca de cuáles son las corrientes que uno va manejando y cuáles son las bases que tienen. Y hay sí una base muy fuerte que cree. ¿Estamos? ¿Se cortó? No. Hay una base muy fuerte donde algunas personas creen que la iglesia se va antes de la tribulación. Como decíamos al principio, yo creo que muchas cosas parten del miedo, ¿no? Del miedo de decir, el Señor no nos va a hacer pasar a nosotros por estas cosas, Él nos va a quitar antes de que todo esto pase. Y creo que hay muchas cosas que tenemos que entender. Y me gustaría leer un pasaje con ustedes para que vean una posición sumamente bíblica, ¿sí? En las Escrituras, Mateo capítulo 24, dijimos que era un pasaje muy interesante, y para responder esta pregunta vamos a utilizar este pasaje, y dice así. Vieron que uno cuando ve Mateo 24, uno puede ir separándolo, acomodándolo, y a partir del verso 29 dice así, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a estar sobre la tierra en la tribulación. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cuáles son los sucesos que van a acontecer, ¿sí? Los sellos, las trompetas, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de la tribulación, la Biblia nos dice de que nosotros vamos a pasar por la tribulación. Y decís, pero ¿quiere decir que nosotros vamos a sufrir todas estas cosas? Tenemos que entender algo, ¿sí? Toda la Biblia termina siendo profética, ¿está bien? Ayer me compartía con amigos de diferentes lugares con los que trabajamos y les decía el pasaje de cuando dice que Abraham por la fe vivió en una tierra extranjera que todavía no era de él, pero que era la herencia que el Señor le había prometido. Yo le decía, gente, la vida de Abraham es profética para nosotros, porque nosotros vivimos en una tierra que no nos pertenece, ¿sí? La Biblia dice dos cosas, ¿sí? Dice, por un lado dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Pero por otro lado dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿está bien? Entonces cuando uno ve, dice, ¿la Biblia se contradice? No, no se contradice. Dios amó al mundo que Él creó, ¿sí? El mundo se corrompió, el Hijo vino a traer una restauración de muchas cosas que tiene que ver con su primera venida, no nos vamos a meter en eso, pero sí podemos entender de que hay cosas
que van a suceder y que nosotros vamos a estar en ese lugar, ¿sí? Trato de no meterme en temas que por ahí pueden llevar mucho tiempo. Pero cuando nosotros vamos a la historia, encontramos historias que son proféticas en sí, como cuando vemos, bueno, en Pesaj estuvimos hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto, dijimos que el Pesaj era una fiesta muy profética, uno lo ve en el cumplimiento del Cordero Perfecto, que también nos habla Hebreos acerca de eso, y podemos ver de que dice que el pueblo de Israel estaba en la tierra de Gosén, ¿sí? Que era una tierra apartada. Entonces podríamos hablar de Gosén como algo que nosotros también vamos a experimentar. El Señor va a venir y cuando el Señor venga va a venir con su justicia. Eso quiere decir que, como dice la Biblia, el día del Señor va a ser grande y va a ser terrible. Para algunas personas el día del Señor va a ser grandioso, va a ser increíble, va a ser espectacular, pero para otras personas va a ser terrible, porque el Señor viene a traer juicio. Y por eso Mateo 24 dice que se van a lamentar todas las tribus de la tierra cuando vean de que las cosas que fuimos anunciando, que la iglesia fue anunciando, cumpliendo también con lo que habla Isaías acerca de Juan el Bautista, diciendo que él iba a preparar el camino para la venida del Señor. Yo creo que es un tiempo donde nosotros tenemos la tarea que tuvo Juan el Bautista de preparar el retorno de nuestro Señor, ¿sí? No de la primera vez, sino de la segunda vez. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a atravesar y todo el juicio de Dios no es para nosotros, ¿sí? Decís, pero ¿qué parte vamos a sufrir? La Biblia habla de que nosotros vamos a ser perseguidos y podríamos hablar mucho acerca de las cosas que nos van a tocar pasar a nosotros. Pero el Señor no viene a traer juicio sobre nosotros, sus hijos, el Señor viene a traer juicio sobre las naciones y podríamos leer Salmo 2, ¿sí? Que es un pasaje muy interesante, pero creo que con eso estaríamos respondiendo, Eli. Perfecto, buenísimo. Sigo con las preguntas porque están mandando varias preguntas y queremos contestarle también a todos los estudiantes, los espectadores que se están conectando a la página de la Escuela Reisa. Número 5, y esta es la anteúltima y te hago después una más, como 6, y ya arrancamos con las preguntas que nos vienen haciendo. ¿Cómo me preparo para estos acontecimientos? ¿Solamente me dedico a estudiar la Escritura, lo que habla la palabra sobre los últimos tiempos? ¿Necesito ayunar, necesito orar, necesito interceder, necesito vivir en integridad? ¿Qué es lo que yo necesito? O sea, ¿cómo yo me preparo para estos acontecimientos finales? ¿Cómo nos preparamos? Qué preguntas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo la respondemos. Yo creo que hay algunos pasajes que nos dan algunos indicios de algunas cosas. Mateo 24, a ver si lo encuentro rápidamente, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, ¿sí? Entonces la salvación va a ser algo que va a ser manifestado en el tiempo postrero, y el Señor habla de dos cosas, como para hablar a grandes rasgos, ¿no? Para no meternos de lleno en las cosas, en los detalles. Dice que cuando la maldad aumente, muchas personas se van a enfriar en ese amor, porque van a pensar que nuestro Dios, ¿vieron cuando pasa algo que a nuestros ojos, a nuestra forma de ver es injusto? Decimos, ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿No? Algunos se enojan con Dios. Tenemos personas que hemos ministrado, que hemos servido, que estaban resentidos con Dios. ¿Cómo Dios permitió esto? No entendiendo el propósito, la voluntad de nuestro Dios. Creo que estos días hablaba con una persona y le decía, mira, me impactó esta semana el libro de Habacuc, me ministró mucho. Es un libro que es muy lindo para leer, para entender lo que vivió este hombre, este profeta, ¿sí? Así que se los recomiendo, no solamente leerlo, sino estudiar en profundidad cada uno de sus escritos. Tiene pasajes conocidos, interesantes. Es un libro súper corto, así que les recomiendo el libro de Habacuc. Pero dice que cuando la maldad aumente, muchas personas se van a enfriar en ese amor, ¿no? Bueno, para sumar algo que me gusta mucho,
cuando hablamos del amor, no solamente estamos hablando de ese amor de cariño, estamos hablando también de un mandamiento, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro mandamiento más importante, que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces, creo que hay una clave que tiene que ver con que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo, ¿sí? Nosotros no podemos enfriarnos, tenemos la tarea de mantenernos ardientes, encendidos, como el fuego en el altar que no podía apagarse, que los sacerdotes tenían la obligación de mantener encendido. Nosotros tenemos la responsabilidad en nuestra vida de mantenernos activos en el Señor, ¿sí? De mantenernos fervientes en oración, trabajando, no con miedo. Bueno, oro porque tengo miedo de lo que va a pasar, oro porque no sé si estoy preparado. Quitarnos todos los miedos, acercarnos al Señor. Déjame decirte que el protagonista de esta historia es nuestro Señor, no solamente lo que hizo en la cruz, sino lo que Él va a volver a hacer cuando Él regrese. Él es la estrella y no hay absolutamente nada de malo dentro de todo lo que va a pasar para nosotros. Todo va a ser para beneficio, para que Él sea glorificado. Y si nosotros vemos las cosas que van a suceder, podemos decir un pasaje muy interesante. Esta leve y momentánea tribulación nos va a traer un mayor y eterno peso de gloria. Así que cuando hablamos de los últimos tiempos, es para alegrarnos, para gozarnos de que el Señor viene pronto, tenemos la esperanza de que Él regrese y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Vi una pregunta, aprovecho acá, sé que Eliseo estás ahí viendo, pero acá hay alguien que pregunta, Hugo Sánchez, pregunta, ¿el cumplimiento de un humano es cuando se le acaba la vida y es llevado con Dios? Yo creo que hay algo muy importante que tiene que ver con la muerte, ¿sí? Al hombre nunca se le acaba la vida, porque nuestra vida es Él, ¿está bien? Entonces, cuando la Biblia habla de muerte, fíjense en que cuando uno lee los pasajes, no habla de que estamos muertos, habla de que estamos dormidos y que un día vamos a despertar y vamos a ser resucitados. Por eso Corintios 15 dice, los que murieron en Cristo, ellos van a resucitar primero. Entonces, ¿cuándo es el final de nuestra vida? ¿Cómo nosotros nos podemos ver? Déjame decirte que vamos a vivir eternamente reinando con nuestro Señor. Eso es a lo que aspiramos, esa es nuestra esperanza, ¿sí? Así que eso es lo que nos motiva, eso es lo que podemos disfrutar y por eso procuramos vivir una vida de santidad, una vida de justicia, no por miedo al castigo, sino por el amor que nosotros tenemos para con Él, ¿sí? Algunas personas dicen, yo sigo al Señor porque tengo miedo de lo que me pueda pasar. Déjame decirte que es una mirada equivocada, la mirada correcta, el corazón correcto es, hacemos esto porque amamos a Dios, porque creemos en Él, porque Él nos amó, porque Él nos compró, porque Él nos tomó, y cuando Él nos encontró, nosotros nos enamoramos y estamos perdidamente llenos de amor en Él. Así que creo que con eso también podemos responder, ¿sí? Eli, si vos ves que falta algo, decinos, preguntanos, no hay ningún problema, tratamos de responder todo con claridad, ¿sí? Perfecto. No, está todo más que claro. Mira, hay un comentario que quiero leerte un cachito para iniciar la última pregunta a este cuestionario y ya le damos vía libre a todos los espectadores y estudiantes que se están conectando. Jesús no dijo que no podríamos saber el tiempo o las condiciones que rodean su venida, ¿verdad? Jesús tampoco dijo que la iglesia no sabría el día ni la hora en la generación que Él regresara. Debemos buscar la palabra del Padre cuando esto comience, porque solo el Padre sabe. Dios no quiso que la iglesia primitiva supiera el día ni la hora, pero Daniel y el apóstol Juan, libros muy interesantes, dejaron en claro que el Mesías vendría exactamente 1260 días después de la abominación desoladora. La pregunta es, en base a este comentario, ¿cómo podemos saber cuándo viene Jesús? Si Él dijo en Mateo 24:36 que nadie sabe el día ni la hora. Bueno, no quiero meterme en detalles para explicar lo que él quiso decir con que nadie sabe el día ni la hora, pero sí quiero decirte que sí sabemos cuándo él viene, ¿sí?
No sabemos el día ni la hora. Yo no puedo decir, Él viene, no sé, el 28 de octubre del 2024. Yo no puedo decir eso. No puedo decir ni el día ni la hora en la que Él va a regresar, ¿sí? Pero yo creo que un error que se cometió con respecto a este pasaje es pensar que como no sabemos el día ni la hora, no sabemos nada acerca de cuando Él regresa. Y está hablando específicamente, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos cuándo Él viene. Entonces yo quiero que leamos la Escritura para que nosotros tengamos luz y sepamos algo, ¿sí? Vamos a una carta que escribió el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Este es un pasaje que siempre se utilizó. Él va a venir como ladrón en la noche y no se sabe el día ni la hora. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y acá viene la parte interesante. Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, lo que nos está diciendo es que, y también podríamos explicar los detalles, que quizá no es la idea para extendernos tanto, pero dice que Él va a venir como ladrón en la noche y que Él va a venir y va a traer destrucción repentina, ¿sí? Pero no está hablando de que eso nos va a pasar a nosotros. Está diciendo que eso le va a pasar a las personas que no creyeron en Él. Lo que está diciendo es que nosotros no estamos en tinieblas, que nosotros estamos en la luz y que a nosotros no debería sorprendernos el día y la hora que Él regrese, sino que nos va a encontrar preparados. ¿Sabemos qué día y qué hora Él regresa? No, no lo sabemos, pero sí sabemos por medios de las señales cuándo es el momento en el que Él va a regresar. Y para responder a esa pregunta, vamos a ir a la carta de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, un capítulo increíble para poder estudiar y entender sobre la resurrección. No vamos a tocar el tema de lleno, pero sí vamos a ir al versículo 51 y dice así, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿sí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está dando a entender cuándo viene el Señor. Y ahí, cuando estudiamos Apocalipsis y nosotros queremos sentar un precedente, dice que tenemos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Nosotros no vamos a atravesar las 7 copas de la ira, pero sí vamos a atravesar los sellos y las trompetas, ¿sí? Que no quiere decir que esas cosas nos vayan a tocar. Recuerden que nosotros vamos a estar como en la tierra de Gosén, ¿está bien? Que es lo que estuvimos hablando antes. Y fíjense lo que dice este pasaje. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿sí? Y agrega, porque se tocará la trompeta, entonces nos está mostrando a la final trompeta. Si la Biblia te dice que son 7 trompetas, ¿cuál es la final trompeta? ¿La tercera, la cuarta o la última? No, cuando dice la final trompeta, está diciendo de que el Señor va a regresar cuando suene la séptima trompeta. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Apocalipsis y ahí podemos entender que sabemos cuando el Señor va a estar regresando. Así que no sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es cuando Él va a estar retornando. Lo pueden estudiar tranquilos, nos pueden seguir haciendo preguntas, nos pueden escribir, estamos para responder, no estamos para generar, como dijimos al principio, ningún tipo de confusión, pero con mucho temor podemos exponer esto a la luz de las Escrituras y esperemos que se esté entendiendo bien, ¿sí? Así que bueno, creo que eso genera muchas cosas, ¿no? En uno. Por un lado, la inmensa alegría de él regresando y podríamos estudiar todo lo que implica su regreso. Pero sí, sabemos en qué momento, en qué acontecimiento él estaría regresando.
Tremendo, tremendo porque nacen un montón de interrogantes, ¿no? En esta respuesta es como que se desenlazan muchas preguntas y la verdad que nos deja también impactado de saber que en la escritura está todo lo que necesitamos y está todo marcado, todo alineado y todo específicamente abierto para que lo podamos ver. Por eso eh, es muy importante que podamos estudiar la palabra, que podamos escudriñarla, que podamos ser diligentes a la hora de verla, de que traiga luz a nuestro entendimiento y por eso estamos felices de hacer este en vivo. Una de las preguntas que nos hicieron los espectadores, los estudiantes, la de Carla Dayana Sarchi, es ¿en qué parte del cielo estamos? Bueno, no sé muy bien a qué quizás se refiere puntualmente. Obviamente, voy a tratar de responderlo de esta manera, ¿sí? En el principio, ¿sí? Los cielos y la tierra, podemos ver de que había una, vamos a decir, una unicidad, ¿sí? Eran una sola cosa. Hoy veo muchas personas orando, hablando de que el cielo y la tierra se vuelvan a unir y que las cosas sean en la tierra como son en los cielos. De hecho, la Biblia menciona algunas cosas. Podríamos meternos en algunos pasajes que hablan acerca de que el Señor va a volver a ser todo como era al principio, ¿sí? Eh, Tratando de con mucho cuidado quitar algunas ideas, ¿sí? Que por ahí están, nosotros no vamos a ir al cielo, ¿sí? Nosotros estamos en la tierra y la Biblia habla de que los mansos iban a heredar la tierra. Y la Biblia nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, en ese Edén que fue al principio de que el pecado ingrese al mundo, como nos habla Romanos capítulo 5, nosotros vamos a estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ¿sí? Así que estamos en la tierra y vamos a seguir estando porque la tierra es nuestra herencia, ¿sí? Después, bueno, ahí también sé que surgen muchos interrogantes, pero creo que podemos responder de esa manera, ¿sí? Estamos en la tierra y vamos a gobernar la tierra y la tierra es una herencia para nosotros, por eso dijimos hace un momento que la vida de Abraham, cuando nos habla en el libro de los Hechos, que por la fe Abraham vivió en una tierra extranjera, como si fuera de él, pero que no era de él todavía, nosotros estamos en esta tierra de esa manera. Hoy somos extranjeros en la tierra, nuestra patria está en los cielos, pero el Señor va a establecer su reino en esta tierra y vamos a reinar juntamente con él. Él va a refundar la tierra, ¿sí? Tremendo. Sí, yo creo cuando dijiste no vamos a ir al cielo, que ¿what? Aparecen las preguntas, ¿viste? O lo mismo cuando analizaba y decías que sabemos a través de la escritura o por la escritura más o menos en qué tiempo, en qué momento va a venir el Mesías. No sabemos la hora, pero sí sabemos a través de la escritura cuándo va a llegar aproximadamente, ¿sí? En qué mes y en qué año. Y ahí donde, ¿y qué? Que lo diga, ¿no? Aparecen varios interrogantes, varias preguntas y la verdad que es bueno poder comprender la escritura a la luz de la palabra y entender lo que el Señor dice en cada palabra, que muchas veces lo tomamos de alguna forma o de alguna manera y de pronto se empieza a desmoronar y eso como que nos trae cierta inseguridad o nos saca de la comodidad. Eh, Siempre alguien dijo que lo desconocido trae inseguridad, pero lo bueno es que Dios nos lleva a incursionar a través de la palabra y que nosotros podemos desconocer muchísimas cosas, pero todo lo que está en Dios tiene la certeza y la seguridad que siempre va a salir bien y va a ser precioso y va a ser hermoso vivir ese tiempo. Otra de las preguntas que nos hacía Ariel Menay, que seguramente lo conoces, Ariel Menay en uno de los grupos que se están haciendo,
Decía, profeta, ¿qué opina usted de este virus? ¿Qué tiene que ver el virus con los últimos tiempos? ¿Marca una señal? ¿Marca un tiempo? ¿Qué es lo que opina con respecto a esto? Porque para mí sí tiene que ver con los últimos tiempos. Esto nos decía Ariel Menay. Bien, un saludo para Ariel, para toda la gente de Navarro. Amo mucho esa ciudad, estuve viviendo 3 años, tengo muy lindos recuerdos, así que un saludo para todos ellos. Eh, bueno, la pregunta de Ariel con respecto a lo que estamos viviendo hoy, eh, uno podría hablar de que forma parte de los últimos acontecimientos, de que lo que estamos viviendo marca el final de los tiempos. Déjenme decirles que cuando la Biblia habla en Mateo 24, nosotros podríamos tomar pasajes y podríamos hablar de los terremotos que suceden, podríamos hablar del hambre que sufre el mundo, podríamos hablar de las pestes, podríamos hablar de muchas cosas, pero cuando la Biblia se refiere a todos estos acontecimientos, el Mateo 24, que van a ser previos, van a ser parte de la tribulación, todavía no estamos en la tribulación, ¿sí? Quizás estamos dando los primeros pasos, pero este virus no forma parte de lo que Mateo 24 está hablando. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos entender que, que todos estos acontecimientos que la Biblia menciona van a suceder en una gran escala, ¿sí? No van a suceder como eventos aislados, se van a dar al mismo tiempo y la magnitud va a ser muy notoria, ¿sí? Entonces, este virus forma parte de lo que habla Mateo 24 y quizá podríamos decir que no tanto, podríamos responder, ¿no? No forma parte porque no son todos los acontecimientos de la magnitud en la que la Biblia nos menciona que va a suceder, ¿sí? Entonces uno ve y dice, bueno, Mateo 24 está todo cumplido y creo que se fueron cumpliendo una serie de cosas, pero necesitamos entender que todas estas cosas van a tomar, digamos, un sentido mucho más amplio del que nosotros pensamos y que van a ocurrir en otra magnitud. Entonces, este virus, ¿a causa de qué lo estamos viviendo? Yo creo que podríamos responder de muchas maneras eso, ¿no? Pero desde que inició este virus y me han preguntado esto, yo elegí responder de esta manera. Hay una frase que a mí me ha acompañado durante los últimos años que dice que no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, pero nada ocurre sin su permiso. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ver con el pecado, que tienen que ver con lo que el hombre es, con las consecuencias del error del hombre. Hay cosas que son generadas o gestadas desde las artimañas de Satanás, podríamos decir, ¿no? Y hay cosas que tienen que ver con los juicios de nuestro Dios y hay cosas que tienen que ver con las consecuencias de nuestros errores, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de muchas cosas. Yo creo que nosotros podríamos tratar de encauzar de dónde proviene este virus. Pero creo que lo más importante no es eso. Lo más importante es entender que Dios tiene el control de todas las cosas y Él permitió que esto pudiese suceder. No pasan las cosas porque el hombre quiera, sino porque el Señor lo permita, ¿sí? Y todo esto manifiesta el estado en el que el hombre está, y creo que si uno ve el lado negativo, genera temor, genera pánico, genera muchas cosas. Pero cuando uno ve el lado positivo, ve cómo el Señor está trabajando y dándonos apertura para hablar de Él, para ministrar a las personas, para que las personas se vuelvan a Él con todo su corazón, y creo que esa es la herramienta más importante para nosotros. Así que nosotros no somos de los que tenemos miedo, no somos de los que tenemos temor, somos de los que creemos que el Señor nos permite por medio de toda esta situación poder bendecir y hablar del Evangelio del Reino. Y para cerrar con esta parte y ya ir cerrando, podemos decir, hay un pasaje muy conocido en el libro de Romanos capítulo 8, si no me equivoco, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, cuando uno estudia en el original, la palabra que utiliza es la palabra sunergeo, de donde se desprende la palabra sinergia, y sinergia tiene que ver con dos cosas juntándose para potenciar un resultado. Lo podríamos explicar de esa manera. Entonces dice que cuando vos amás a Dios, entonces dice que todas las cosas te ayudan a bien. Es decir, que todas las cosas que pasan
el Señor se mezcla, podríamos decir, para generar algo positivo en nosotros. Entonces, para nosotros los problemas no son problemas, sino que son cosas que vienen para traernos un beneficio. Y por eso necesitamos tener la mirada puesta en el Señor, porque el Señor, todas las cosas que nos permite que nosotros atravesemos son para nuestro beneficio. Todo lo que estamos viviendo con el coronavirus es para beneficio de toda la obra redentora de nuestro Señor. Así que no dejemos de hablar de nuestro Señor, no dejemos que nos inunde el temor, el miedo, y sepamos que las personas necesitan conocer cuál es la esperanza que nosotros tenemos, ¿sí? Y no es para generar miedo, no es para generar temor, pero el Señor va a venir. ¿Está bien? Tremendo, impresionante, la verdad que es totalmente así. Y ya vamos cerrando este en vivo, la verdad que eh, se hace muy, muy disfrutable y cómo pasa de rápido la hora. Ya pasaron más de una hora que hemos arrancado y la verdad que no nos cansa el poder escuchar, el poder hablar y el poder nutrirnos de estos temas que son tan interesantes y tan importantes para nosotros, el poder comprender cómo el Señor va marcando esa línea de tiempo, cómo el Señor nos va hablando, cómo el Señor programó todas las cosas de una forma tan poderosa, como dice ahí en Eclesiastés, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto desde el principio, aunque el hombre no alcance a entender la obra de sus manos, ¿no? Desde el principio al fin, ya todo está planificado, ya todo está diseñado, todo ya fue preparado de una forma tan perfecta, tan maravillosa, tan específica, que como decía Walter, si hay algo que nos espera a los hijos de Dios, hay algo que nos espera a la iglesia, es el bien. En todas las cosas nos espera el bien, en todas esas cosas nos espera la victoria, en todas las cosas nos espera un tiempo de gloria. Y realmente es un tema muy nutritivo, muy amplio, porque eh, acá es donde quizá aparece la pregunta, eh, si existe el cielo y el infierno, si la gente cuando se muere ya directamente se va al cielo o se va al infierno. Todas esas preguntas que quizás quedan ahí como una incógnita y no sé si tenemos tiempo para responderla, pero para ir cerrando ya este tema del fin de los tiempos finales, mandamos saluditos a todos los que se están conectando, también al apóstol Julio Martínez que, que se ha conectado, le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a toda la familia, los amamos muchísimo. Eh, pero con respecto a esto, igual, para que ya vaya cerrando y terminando con el tema, con la materia, sé que te quedan muchas cosas para hablar, que nos quedan muchísimas preguntas, pero sí poder traer un poquito de claridad con estos videos que se han hecho infinidad de veces, ¿no? De ver artistas famosos, diferentes hombres que tuvieron un tiempo acá en la tierra y ahora de pronto hay gente que sale y dice que lo ven en el infierno y otros que lo ven en el cielo. ¿Qué nos puede decir con esto? Y ya vamos cerrando como vos hayas preparado tu final. Bien, creo que es una de las preguntas quizá, no sé si más amplias, pero creo que podría generar un poco de controversia y, bueno, no es la idea es ir trabajándola para que podamos ir entendiendo. Un saludo ahí a todos, especialmente a Julito, Julio querido, te amamos mucho, pero creo que podemos quizá responder de alguna manera. Cuando uno habla del infierno, ¿sí? Uno tiene que empezar a pensar de que hay muchos temas en el medio, ¿no? El Hades, el Seol, el seno de Abraham. Uno tendría que explicar todo eso para poder centrarse en lo que es el infierno. Pero si nosotros tendríamos que explicarlo rápidamente, y si alguno tiene una duda, como dijimos, nos puede escribir, vamos a estar listos para responder. El infierno, cuando empecé a estudiar sobre el infierno, en el original, el infierno tiene una traducción que es un lugar físico, ¿sí? Que se llama el Valle de Hinón. Y es un tema muy amplio para explicar cómo va a suceder. Quizá en otra charla podríamos hablar del cielo y el infierno puntualmente, ¿sí? El infierno todavía no fue inaugurado. Yo creo que uno ve libros y ve historias en YouTube de personas que
que habla de que fueron al cielo y vieron a tal y a tal, o personas que fueron al infierno y vieron a, como decía Eliseo, ¿no? A artistas o cosas así. Yo creo que necesitamos tener mucho cuidado. Una de las cosas más importantes para nosotros es que todo lo que el Señor nos muestra nos acerca a nuestro Señor, ¿sí? Nos acerca a Él, nos acerca a su luz, nos genera un amor, no nos genera temor y tampoco predicamos un evangelio de arrepentite o te vas a ir al infierno, porque quizás estaríamos dándole estaríamos dándole torcido al clavo, podríamos decir, ¿no? Y no es la idea, ¿no? La idea no es generar temor para que las personas crean. Las personas creen porque el Señor genera una convicción en ellos. Así que bueno, creo que podríamos tocarlo quizá en otro momento, pero creo que el cielo y el infierno es un tema que tenemos que rever, que tenemos que revisar, porque seguimos pensando a veces de esa manera, ¿sí? Los malos se van al infierno y los buenos se van al cielo, ¿no? Y quizá es de esa manera, pero no es tanto así como nosotros lo creemos, ¿no? Creo que en muchas cosas tenemos una mirada bastante peliculera, ¿no? De verlo a Dios en un trono en el cielo, todo blanco, y en el infierno otro trono lleno de fuego, una cosita toda roja con una colita y un tridente así parecido al de Aquaman, sentado en el infierno y manejando. Y la realidad es que no es así. El Señor es el rey de todas las cosas y Satanás no tiene ningún tipo de poder, ¿sí? Él no va a ser el dueño, no es, no fue y no será nunca el rey del infierno, no va a ser rey de nada, nunca lo fue y nunca lo será. Así que bueno, quizá no respondemos por completo, pero creemos que es un tema que deberíamos tomar con mayor precisión para poder explicarlo, pero si lo estudian van a ver que el infierno tiene mucho que ver con un lugar físico que se encuentra en Jerusalén, y bueno, podríamos meternos, pero bueno, creo que la hora ha avanzado, y bueno, lamentamos quizá no poder responder a alguna de las preguntas que quedan colgadas, pero les prometemos que estamos disponibles, si alguno tiene alguna duda nos puede escribir, y que seguramente vamos a seguir trabajando con Eliseo para poder compartir más tiempo y poder servir a todos y disipar todas las dudas, ¿sí? Eliseo me dijo, bueno, fíjate cómo querés cerrar. A mí me gustaría cerrar con un pasaje que me ha ministrado mucho en los últimos años, un pasaje que me acompaña a todos lados, seguramente todos lo conocen. Isaías 60 dice, solo quiero leer el verso 2, dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo creo que este pasaje es sumamente inspirador, ¿sí? Porque cuando veamos que las tinieblas cubran las naciones, nosotros no tenemos que tener miedo. Como dijo Pablo en Tesalonicenses, que lo leímos, nosotros no estamos en tinieblas, estamos en la luz, así que nada nos va a sorprender y no tenemos que tener miedo de las cosas que el Señor va a hacer, porque cuando las tinieblas cubran las naciones, sobre nosotros va a amanecer nuestro Dios y sobre nosotros será vista su gloria. Así que es un placer haber compartido con ustedes. Gracias por el aguante, gracias por estar del otro lado, gracias por las preguntas tan importantes que hicieron para que todos nos podamos quitar las dudas, y vamos a seguir trabajando para poder ayudarlos desde el lugar en el que estamos. Así que gracias Eliseo, gracias a Roberto y a todos los que estuvieron del otro lado. Ha sido realmente un placer compartir este tiempo con ustedes. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Te bendecimos a vos, a tu casa, a tu familia. Realmente no nos cansamos de escucharte. Sos un gran referente y una gran inspiración. Y gracias también por la inversión que haces en el estudio de la palabra, porque traes mucha claridad en el reino y en las personas, y eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu corazón siempre dispuesto a estar al servicio, de poder siempre edificar, de poder siempre soltar una palabra. Siempre cuando charlo con Walter siempre me dice, negro, vos cuando tengas una pregunta, una duda, cuando quieras charlar, acá estamos. Así que siempre Walter tiene ese corazón y esa devoción, esa pasión. Creo que es una pasión que no cualquiera tiene, de poder siempre enseñar, de poder siempre traer una claridad o ayudar a alguien en lo que se pueda. Así que muchísimas gracias de verdad, gracias a toda tu familia, agradecemos a Roberto que nos hace el aguante, que hace que todo esto salga de 10 para que pueda salir claro, para que se pueda disfrutar como se tiene que disfrutar estos temas. Agradecemos
a todo el Ministerio CRE por darnos también la oportunidad de poder salir en esta página, en la Escuela Profética Erreiza, Entrenando Reyes y Sacerdotes, ya que no la podemos hacer de forma física. El año pasado deseábamos tener a Walter en una materia y, bueno, por diferentes motivos, tiempo y demás, no pudimos concretar la fecha, y tenerlo ahora realmente es una bendición, es un privilegio poder transmitir la escuela online y poder aprender de todo lo que nos puede aportar y de todo lo que el Señor ha depositado en su vida. Gracias a todos los espectadores, a todos los estudiantes que se han conectado con sus preguntas. Como decía Walter, el tiempo se hace muy corto cuando hablamos y disfrutamos del tema, ¿no? Cuando disfrutamos del tema es como que el tiempo vuela y parece que no queremos que termine más, pero todas las preguntas y dudas que tengan, mándenos por privado, sigan comentando el video, sigan escribiendo en el video, sigan, quizá hubo parte que se la perdieron, vuelvan a ver, vuelvan a escribir también sus preguntas, escríbanos y se lo vamos a estar contestando por privado a través de estos mismos medios. Un abrazo grande y estaremos de vuelta comunicándonos, haciendo esta teleconferencia cada 15 días, cada una semana, como vamos viendo, como vamos disfrutando el tiempo, vamos a ir también disfrutando de estos temas. Así que también queremos informar, yo sé que todavía no ha salido nada, pero sí que Walter tiene la proyección de una escuela online también que pronto estará saliendo en los medios, así que no sé si va a ser abierta a todo el mundo o cómo se va a llevar a cabo, pero sería espectacular que todos pudiéramos estar ahí atentos a esa escuela que Walter va a llevar a cabo para poder disfrutar y para seguir edificándonos con todos los temas y todo lo que el Señor ha depositado en ellos. Un abrazo grande, saludo a todos los que se han conectado, saludo a todas las familias. No sé, Walter, si querés decirnos algo más, o ya cerramos. No, agradecerles como siempre a todos los que estuvieron del otro lado, a todos los que nos escucharon durante este tiempo y bueno, esperemos seguir bendiciéndolos. Van a tener información acerca de lo que dijo Eliseo, de esta escuela. Es un instituto, una escuela bíblica virtual, para que todos puedan tener acceso a distintas materias con distintos profesores que bueno, conocemos desde hace mucho tiempo y es un placer trabajar juntos. Así que los esperamos a todos en un siguiente encuentro. Muchísimas gracias. Estamos acá desde Paraguay, muy contentos y felices de participar. Gracias, Eliseo. Gracias a todo el Ministerio CRE, siempre por ayudarnos, por compartir, por estar juntos. Somos una gran familia, ¿sí? Así que nada, solo agradecimiento para todos ustedes. Gracias, Eliseo, también. Bueno, abrazos grandes y ya cerramos con este en vivo. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Compartan este video y agradecemos de verdad a todos los que se han tomado el tiempo para escuchar y para nutrirse. Esperamos que realmente haya sido de edificación, que es la finalidad de hacer este en vivo. Bendiciones, abrazo grande desde Mercedes, Buenos Aires. Saluditos. Gracias sobre gracia,